Pues sí, la editorial francesa Calman Levy acaba de publicar el libro Mon frère le Che, mi hermano el Che en castellano, escrito por Juan Martín Guevara en colaboración con la periodista francesa Armelle Vincent. Este retrato íntimo de la figura de Ernesto Guevara, el Che, desvela la faceta humana del revolucionario, quien se convertiría después de su muerte en uno de los mitos del siglo XX. Y para hablarnos de este libro y de las consecuencias no siempre positivas de ser hermano del Che, Juan Martín Guevara ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Buenas tardes, Juan Martín. Bueno, buenas tardes y muchas gracias por haberme invitado para esta audición. Es un placer tenerte aquí entre nosotros. Has venido muy bien acompañado por Armelle Vincent. Buenas tardes, Armelle. Buenas tardes. Quien ha coescrito este magnífico libro. Permíteme que explique antes que nada que Juan Martín has nacido en la ciudad argentina de Córdoba en 1943, 15 años después de tu hermano. Empiezas tu libro retratando tu viaje a Bolivia para visitar el sitio donde fue fusilado el Che 47 años después de su muerte en el 67. Imagino que a pesar del tiempo que había pasado, fue difícil, ¿no?, el viaje. Sí, además de eso, bueno, en general la pregunta es por qué tanto tiempo después, ¿no? Y obviamente que eso de que por qué tanto tiempo después es por el choque de estar en el lugar en que se produjo el combate y que después el lugar que lo asesinan o en la higuera, no arriba, en la escuelita. Es decir, todo esto realmente era algo muy, muy duro, algo fuerte y bueno, por eso quizás no era algo que yo lo tuviera en la cabeza, era algo que sucedía. He llegado hasta la frontera entre Bolivia y Argentina y no he pasado, y entonces volví a Humahuaca y distintos lugares y he vuelto para Buenos Aires. Pero ya no en esta época, en este momento, fue a partir del embajador argentino en Bolivia, que además teníamos, más o menos nos conocíamos, y a partir de eso, bueno, él insistió con que era importante que yo fuera, que estuviera, tanto para cosas que tenían que ver con la relación Argentina-Bolivia, como para mí, ¿no? Entonces allí fui. ¿Es cierto, Juan Martín, que un guía pretendía cobrarte por visitar la escuelita donde fue asesinado? Bueno, de todo te querían cobrar ahí. O sea, era todo merchandising, era además no solamente cobrarte eso, venderte cosas increíbles, además cosas que no podían ser reales, pero te la quieren vender. O sea, realmente el merchandising de ese lugar de la higuera es algo que no, me imagino que seguirá igual, porque es que van gente de afuera, extranjeros, a un lugar que son 6 casas, 5 casas, pero las 5 o 6 casas están convertidas más o menos en un negocio. Sí. ¿Cómo reaccionó el guía cuando le dijeron que tú eras el hermano del ¿Cómo Che? reaccionó quién? El guía. Bueno, en realidad no fue un guía, sino que fuimos con gente. Una guía que fue muy, muy importante, eso, porque eso fue la segunda vez cuando yo ya bajé a la quebrada, porque fui 2 veces a Bolivia. En la primera vez llegué a Navajas de la Higuera y era un montón de gente, no pude bajar, porque la gente ya volvía toda para Valle Grande, entonces no pude bajar, o sea que no íbamos con guía. La segunda vez sí, la segunda vez fue con una guía que era la hija de una de las personas que vivía en aquella época, que tenía ese puesto, así que bajamos con ella, que era una muchacha joven, entonces era un lugar bastante agreste para bajar. Ella bajaba como si fuera una cabrita, porque era joven y ágil y además montañera, entonces, y uno iba como podía bajando. Bueno, mucho peor fue la subida, pero entonces así era una guía. Esa guía, obviamente, ella, un poco que su trabajo de guía, ¿sí?, era tomar gente allá en la higuera, llevarla hasta el puesto donde estaban y bajarla. Con nosotros yo no recuerdo lo que cobró, porque no se lo pagué yo, estaban otros compañeros, pero sí, sus pesos cobró. Se quedó boca abierta, me imagino, ¿no? Realmente fue como algo para ella, pero sobre todo para los más grandes, porque ella, sí, allá hay entre los que quedan allí, entre los campesinos, queda una especie de cosa que es el San Ernesto de la Higuera, ¿no? Hay algo que queda ahí que es un poco místico. Entonces eso de que llegue un hermano fue algo que impactó. En el libro dices que Cristo no puede tener hermanos. ¿Te molesta? Digo que la imagen de Che y Cristo yo las comparo porque para mí, después de tantos años de ver que en realidad en lugar de descender la imagen, asciende, hay más. Y jóvenes que no tienen ni idea a lo mejor, pero que sí tienen algo que les llega, alguna cosa que por algún lugar les llega,
entonces lo incorporan, o con camiseta, o con esto, con lo otro, pero lo incorporan. Entonces yo digo que sí, que es muy complejo decir que Cristo tiene hermanos y cómo era la familia, y si tenía pañales, y cómo jugaba cuando era chico. Hay una obra de un español muy linda que habla de Jesús cuando era pequeño. Y entonces habla, cuando Jesús habla con su padre. Y entonces cuando se veía con los amigos decía papá, y entonces le decía a Dios que tenía que hacernos, no, no. Entonces yo pensaba, ¿no? En eso, o sea, Iconoclasta. Sí, una cosa. Absolutamente. Armel Vincent, periodista francesa, ¿cómo surge la idea de colaborar con Juan Martín Guevara para hacer este libro sobre el Che Guevara? Bueno, yo voy a Buenos Aires a menudo porque mi marido es argentino y un año en 2007 yo fui a Buenos Aires y estaba buscando como una idea para un artículo y una amiga argentina me dijo, mira nomás que nos dio una entrevista el hermano del Che. Entonces pensé, el hermano del Che tiene un hermano del Che, ¿y dónde está este tipo? Y me dice que tenía como un restaurante que vendía puros y en un barrio que se llama Las Canitas. Entonces yo fui a buscarlo. No tenía la dirección, pero fui a buscarlo y lo encontré. Y me presenté y él me dijo que no daba entrevistas, pero me invitó a tomar un café. Y tomamos un café y me empezó a hablar de su familia y por supuesto que era muy interesante el tema del papá, la mamá y de su hermano y más bien la familia, ¿no? Precisamente en el libro, Juan Martín, das una importancia especial a vuestros padres, en particular a tu madre, ¿no? Quien sin duda puso la semilla revolucionaria en Ernesto, a pesar o gracias a haber estudiado en un colegio de monjas francesas. Sí, yo creo que cuando se habla de mi madre nada más, creo que es injusto porque somos el producto de padre y madre, pero no por un ADN, ¿eh? No, no, producto cultural, producto de cómo somos, ¿no? Porque ciertamente mi madre era una persona como muy buena persona que se había criado en una iglesia o por lo menos en un convento y que había estado pupilo porque había estado en el Sacré-Cœur. Entonces era una persona con una disciplina y una estructura muy sólida, ¿no? Como todo, incluso yo a veces le he dicho con esa especie de cosas de sacrificio cristiano, ¿no? Sacrificial cristiano, una persona así. Pero el viejo era una persona muy abierta y además de eso una persona que había roto con muchos de los criterios y las cosas de molde o estructuras que naturalmente existían en las clases medias o en otras clases, y entonces esta mezcla fue algo que me parece que sumamos nosotros como personas, la familia en sí, y creo que Ernesto fue el que más lo valoró, ¿no? Aunque no nos llevamos muy bien con mi viejo, pero porque mi viejo era un tipo complicado. Era un tipo complicado. Mi vieja era también, ¿no? No es que no fuera. Por ejemplo, una vez yo me acuerdo que había terminado el colegio y le dije, bueno, ya ahora no voy a seguir estudiando. Ah, bueno, está bien, me dice, hijo. Y 2 o 3 días me dice, bueno, ya encontraste trabajo. Digo, no, bueno, no, bueno, está muy bien. A los 3, 4 días me dice, ¿encontraste trabajo? No, bueno, mira, tal día te vas de casa. Esa era mi madre. Y yo sabía que tal día me iba de casa, así que conseguí trabajo. Precisamente, Juan Martín, uno de los pocos conflictos que tenías con tu hermano Ernesto era el haber dejado los estudios, ¿no? Sí, eso era un poco, digamos que lo toman de ahí porque otro conflicto también podría haber, pero podría poner el conflicto del mate frío o el mate caliente, ponerle, ¿no? Ese conflicto podía ser, pero sí, porque bueno, él no fue un estudioso, digamos, porque la carrera no la hizo metódicamente, pero era un tipo que leía y estudiaba y profundizaba, investigaba, era un investigador. Entonces eso de este hermano, yo creo que él me veía a mí, porque yo era un callejero, entonces él me veía a mí como algo que podía ser, ¿sí? Para futuro, digamos. Yo creo que él me veía así, ¿no? Entonces decía, bueno, estudiar, ¿cómo le vas a estudiar? Entonces yo
decía, yo ya vivo lo mío, ya estoy en lo mío, ¿qué voy a poner a estudiar? ¿Qué cosa voy a hacer? Tengo hermanos universitarios y ya está. Entonces, esta era una discusión, pero él seguía, cuando yo le hice 2 o 3 respuestas que no, ya está, él enseguida cambió de... No insistió. No, cambió de tema y fuimos a otra cosa. Hablando de tu padre, os causó un cierto embarazo, ¿no?, en el primer viaje a Cuba después del triunfo de la Revolución. Imagino que para ti fue un viaje más que emocionante, ¿no? En el 59. Mirá, ese viaje además fue un viaje, bueno, en Cuba había habido una dictadura de Batista que había sido fenomenalmente represiva, había habido 20.000 muertos y como tal Cuba tenía muchos exiliados. Había mucha gente que se había exiliado, que eran políticos o tenían una idea política, bueno, se habían exiliado. Había exiliados en Argentina, en Venezuela, en Ecuador. Entonces Fidel Castro le pide a Camilo Cienfuegos, que en ese momento era el segundo de él, era jefe de ejército, lo había nombrado y no más, entonces le pide que flete un avión para traer a los exiliados, ¿sí?, que habían tenido contacto con el 26 de julio y demás, que habían sido gente, para llevarlos a La Habana. Entonces manda un avión y ese avión llega a Buenos Aires. Ahora, Camilo, que era el encargado, no le dice nada a Ernesto, a Che, y nos hace todo para que nos subamos nosotros. Entonces fue mi padre, mi madre, o sea, mi viejo y mi vieja, fue Celia, el marido de Celia, y yo, ¿sí? Entonces fuimos, nosotros 5 éramos, digamos, y Ernesto no sabía. Entonces... Qué sorpresa para Claro, Ernesto. entonces, ¿por qué Camilo hizo eso? Porque decía que si le decían, no iba a decir que no. Entonces, cuando estábamos llegando a Boyeros, que así se llamaba entonces el aeropuerto, le habló por teléfono y dijo, che, ahí está tu familia llegando a Boyeros. Y bueno, ya no podía hacer volver el avión para atrás, así que allá vino y bueno, allá fue impresionante la llegada, eso es un recuerdo imborrable, ¿no? El momento de llegar y todo además, porque bueno... porque no solo para nosotros, es que para el pueblo cubano, para la gente, era una cosa increíble esta revolución. Era algo, bueno, la historia lo ha mostrado, es algo totalmente fuera de contexto, de lo común, ¿no? Algo impresionante, realmente impresionante. Juan Martín, tenías 15 años entonces. Una de las cosas que te reprochas en el libro es no haberte quedado ahí con el Che. En realidad no es un reproche hacia mí, ¿no? Sino qué lástima que no lo logré, ¿no? No tenía quizás la edad o en la edad que tenía no tenía la decisión suficiente de decirle a mi viejo me quedo igual, aunque sea ilegal, me quedo. ¿Se opuso firmemente tu padre? ¿Se opuso no a eso? firme, tenía que poner una firma. Claro, firmemente. Por supuesto. Y sin firma era que tenía que quedarme clandestino, digamos. Y fue una de las broncas más grandes con mi viejo, ¿no? Una de tantas que con mi viejo hubo. Con mi viejo había tela para tener conflictos. Entonces, bueno, sí, yo pienso, si me hubiera quedado, bueno, seguramente Ernesto me hubiera hecho estudiar, eso sí, ¿no? Hubiera tenido que estudiar. Pero sí, creo que hubiera sido una vida diferente, lógico, ¿no? Es cierto que tu padre, justo después de acabar la revolución, va a visitar el director general de Bacardí, el fabricante de ron, allí en La Habana. Bueno, cuando llegamos fueron 2 visitas que bueno, nos llamó mucho la atención, pero era mi viejo así. O sea, mi viejo era así. Por ejemplo, nosotros, por parte de mi vieja, estuvimos con el presidente de la República, ¿no? Con Urrutia, que era en aquel momento el presidente de la República. Mi viejo no estaba ahí. Pero cuando fue con Bacardí estábamos con el viejo y el presidente de un banco que se llamaba Pedroso, o mi viejo. Bueno, esos fueron también temas de problema. Además mi madre dijo, no, además mi madre fue la que decidió que nos íbamos de La Habana Libre. Mi padre no, estaba contentísimo de La Habana Libre, un hotel nuevito. El Hilton, ¿no? El Hilton. Sí, en realidad en ese momento era el Hilton. Entonces fuimos al Comodoro, que al final era más chico, pero también era, para mí por lo menos, en una casa que era terriblemente pobre, llegar a lugares así, además donde te trataban, imagínate que en el Hilton había 2, los que te recibían cuando venían los autos, eran con una librea, por supuesto, un uniforme, era un negro como de 2 metros y un enano de 1,40. Entonces, eso era lo que decía, ¿y esto qué? O en la habitación, pues así, había hielo en rolitos para que tomaras tu whisky.
O ya había estas bañaderas en fin, yo miraba eso, no entendía dónde estaba, ¿no? Pero al mismo tiempo tenías en el lobby, ¿no? En la planta baja, estaban todos los guerrilleros recién venidos y estaba como el cuartel general por lo menos de Camilo. Y entonces tenías 30, 40, 50 personas con ametralladoras, con esto, con el otro, al mismo tiempo bajaban turistas vestiditos. Una locura. Juan Martín, mucho más triste fue quizás vivir las ausencias de Ernesto Che Guevara. Tu madre sufrió mucho de esas ausencias, ¿no? Bueno, yo como yo me imagino que sí ella, ¿no? No lo conversábamos mucho porque no era mi vieja, no era muy comunicativa en estas cosas. Hablábamos más de política que de sentimientos. Mi vieja, los sentimientos no los expresaba mucho. No era una persona toquetona ni abrazadora, ¿no? Si te daba un beso ya tenías que darte por satisfecho y ganaste. Entonces no hablábamos de eso. Para mí, que Ernesto volviera era lo bueno, porque casi siempre andaba de viaje, casi siempre estaba afuera. Y como para mí era el hermano más con que yo más me expresaba, digamos. Con mis hermanas, como eran mujeres, menos, imagínate vos, ¿no? Ya eso eran hermanas, entonces están sus amigas. Con la diferencia de edad, yo tenía 8, 9, 10 años y ellas eran grandes. Entonces era con Ernesto, más que nada. Y entonces que no estuviera, entonces cuando estaba era como una fiesta, ¿no? Volvió Ernesto. Qué bueno. ¿Cómo vivisteis la noticia de la muerte de Ernesto? Fue devastadora, imagino, para todos. Bueno, yo claro, devastadora sí. Ahora, yo ya para aquel momento tenía más conciencia respecto de lo que Ernesto estaba haciendo y además yo ya estaba metido en cosas que tenían que ver con política y con decisiones en ese mismo sentido. Entonces, en este tipo de cosas uno tiene que pensar que puede suceder, ¿no es cierto?, el hecho de la muerte, que en definitiva lo habían anunciado más de una vez en distintos momentos de la vida activa y política de Ernesto, como Che, y más de una vez se habían dicho, bueno, que había muerto, o después cuando no aparecía, después que estaba, que eran 20 cosas. Entonces ya estábamos como de alguna manera, no te digo que preparados del todo, pero por lo menos en el caso mío tenía como algo que podía llegar a ser, ¿no? Y eso yo lo veo en una madrugada, porque yo trabajaba en la calle de repartidor, de ayudante de repartidor en de un producto lácteo, y muy, muy, muy temprano, cuando salen los periódicos, veo el periódico con la foto. Y ahí yo la miro y para mí, en cuanto vi la foto, yo me convencí de que sí que era. Terrible. Sí, porque en mi familia había algunos que decían que no era un truco. Después de la muerte del Che vas a seguir militando durante la dictadura, lo que te va a costar 8 años de cárcel, más de 8 años de cárcel. ¿Qué significa para ti el número 449? Bueno, nosotros no teníamos un sello marcado como tenían en Auschwitz, pero nos ponían un número en algunos lugares y era una forma también de hacerte el nada, ¿no? Eras un número. No tenías nombre, no eras un número. Y todo tendía digamos, a vencerte desde el punto de vista anímico, ideológico, psicológico, hasta de salud también, porque te daban de comer ahí, y ya cuando veían que entonces te daban un poquito más, era como que te iban probando, ¿no? ¿Sabían que eras hermano del Che Guevara? Bueno, yo me imagino que sí, por más que fuera 449, las autoridades sí lo sabían, porque cada 2 por 3 que venía alguno más o menos importante, ¡pum!, caía a mi celda. Y entonces no era, sí, 449, pero venía a la celda del 449. Entonces, me imagino que sí. Y bueno, el control que ellos tendrían, porque además, por ejemplo, los cambios de celda que se hacían no eran casuales. No eran casuales. Como te mandaban para otra celda con otro compañero, vos te das cuenta que estos cambios estaban como de alguna manera organizados. Así que sí, me imagino que sí. En algunos casos, cuando yo, sí, en otras cárceles, pues estuve en muchas, o en varias. En otras cárceles sí eras Guevara. Entonces ahí, bueno, nombre, fulano de tal, ya sabían quién eras, ¿no? Juan Martín, has logrado que el Estado argentino te indemnice por esos más de 8 años en la cárcel durante la dictadura. ¿Hubiera sido posible eso bajo la presidencia de Macri?
Bueno, acaba de justamente cerrar las secretarías, una de las secretarías que era la secretaría en donde vos podías ir a reclamar alguna cosa de esto, o sea que ya es imposible reclamarlo. No hay posibilidad ninguna de reclamarlo. O sea, no, nunca te hubieran indemnizado. No, porque es que ya no existe el mecanismo. O sea, no es que te digan que no, porque te digan que no existe el mecanismo. Es decir, bueno, había un mecanismo por el cual vos te presentabas en un lugar, mostrabas hechos concretos, documentos, que yo, entonces podías lograrlo, quizás no, ¿sí? Ahora, no es que, no hay, la mesa de entrada no existe. Así que esto ya en ese sentido muestra cuál va a ser digamos, el camino en el tema de derechos humanos. Ellos plantean el gobierno que sí, que los derechos humanos, etcétera, pero uno ya cuando ve que cada movimiento es un movimiento restrictivo, me imagino que esto de los derechos humanos será algo muy light, ¿no? Y todavía no está, pero bueno, uno lo va imaginando. Digamos. El hecho de que ya, por ejemplo, esté diciendo que bueno, que está echando un montón de gente porque son ñoquis, y después al final algunos de los que echa se han dado cuenta de que no, de que eran incluso gente que eran inválidos o gente que había, y entonces los vuelven a tomar y dicen, bueno, pero además están haciendo cosas con errores. ¿Sí? En fin, pues ya lo saben. Mon frère le Che, mi hermano el Che, el libro de Juan Martín Guevara y Armel Vincent, ha sido publicado aquí en Francia y en francés por Calmán Lévy. Muchísimas gracias, Juan Martín Guevara, por haber estado aquí con nosotros. Muchísimas gracias a Armel Vincent también por haber estado aquí y mucho éxito con este libro en Francia. Y si quieren escuchar íntegramente esta entrevista o verla incluso en vídeo, pueden hacerlo en nuestra página web RFI en español o la página Facebook del programa El Invitado de RFI. Gracias de nuevo a ambos y Gracias. mucho éxito aquí en Francia. Bueno, muchas gracias a ustedes.